Buenos días. Mi nombre es Leonidas Heredia de Jesús y hoy le voy a estar hablando sobre lo que es la gestión financiera en el sector educativo en los países de América Latina y el Caribe. Leí varios documentos que me dieron luz sobre lo que es la inversión desigual. Y ahí es que voy a basar lo que es mi punto de vista sobre el tema. La inversión desigual que se da en el sector educación en los países de América Latina y el Caribe. Porque básicamente leí que a raíz de lo que genere el Producto Interno Bruto de cada uno de esos países y la inversión que hagan el sector privado, es decir, las empresas privadas al sector educación, es lo que va a definir la calidad misma de esta. Entonces, algunos documentos que pude contactar más bien me aclararon algunos puntos, los cuales voy a compartir en este momento, sobre lo que es la gestión financiera que hacen esos países de América Latina para conseguir fondos e invertir en lo que es el sector educación. La inversión en el sector educación va a depender de manera amplia de la cantidad de dinero e inversión financiera pública, de los productos del dinero público del país que puedan ser distribuidos en este sector tan importante para lo que es que se acabe un poquito lo que es la desigualdad que existe en el campo educativo en estos países. Entonces, a nivel general, se puede decir que existe una desigualdad tangible en lo que son los recursos financieros que son invertidos en cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque va a depender no simplemente de la gestión financiera, sino porque los recursos son gestionados por estos gobiernos. Es decir, la mayoría de los países de América Latina pertenecen al CLAC, que es un grupo de países que lucha o que trabajan juntos para mejorar lo que es el sistema educativo de dichos países. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel general, el mejoramiento de la educación de estos países de América Latina va a depender de la inversión que se le dé, de la inversión equitativa. Porque aunque los recursos son gestionados, ¿verdad? Y llegan a estos países, pero la inversión que se le dé no sea equitativa, no sea una buena inversión, la educación no va a poder avanzar y por eso es que nosotros los países de América Latina y el Caribe estamos tan mal posicionados en lo que es la educación, la calidad de la educación con relación a otros países, básicamente los países de América del Norte. ¿Por qué? Porque la distribución que se le da a los recursos financieros no es la correcta. Esos recursos deben de ser invertidos de manera equitativa en todos los sectores de educación, no solo en infraestructura,
sino también en otros campos, como es la formación de maestros, el suplir los centros educativos de la parte didáctica, de todos esos recursos didácticos que son necesarios. Entonces, lo que es la gestión finanzas, no tiene una desigualdad muy notable en cuanto a la inversión. También otro punto que pude leer es que en esos países donde la inversión privada, donde se gestionan inversiones privadas y que las empresas privadas aportan al sector educativo, también la educación tiene un repunte. Es decir, que no solo lo que es la inversión financiera de los gobiernos, sino también en aquellos países donde existe otro tipo de inversión, la educación es de mejor calidad y los resultados son mejores. Entonces, la desigualdad, podemos decir que la desigualdad está en que si, un ejemplo, en nuestro país se invierte en el sector educativo el 4% de la educación, que es lo que está establecido por ley, invertir un 4%. Pero, ¿qué pasa? Comparándolo con otro país de América Latina, que se invierta un 6%, los resultados en el campo educativo van a ser diferentes. Me explico. Vamos a decir, vamos a basarlo también en el sueldo de un docente. Un docente que cobre bien, que tenga buenos ingresos, trabaja mejor. Es decir, trabaja con más afán que un docente que tenga menores ingresos. Ese es otro punto. Entonces, la inversión en el sector educativo va a ser diferente en la medida en que los recursos que son gestionados sean distribuidos de manera equitativa. Esta parte se refiere a lo que es América Latina. Entonces yo estoy basándome en lo que yo pude observar, que hay una desigualdad. Entonces los resultados a nivel educativo en cuanto al sinnúmero de pruebas que hacen otros países en el campo educativo, siempre va a haber una desigualdad, porque a menor inversión, menor calidad en el campo educativo. Entonces, también ese 4% o ese 6% que se ha invertido tanto en este país como en otro país, no nos vamos a basar en un país en particular, porque estamos hablando de todos los países de América Latina y el Caribe. Sí, ese 4, ese 6, ese 7% que se ha invertido y que en el sector educación no se ha invertido de manera equitativa en todos los campos, en todos los sectores financieros del sector educativo, valga la redundancia, no va a haber no va a haber competencia. No vamos a poder competir con otros países en materia educativa. Porque es que depende de la distribución de esos recursos, del uso, del manejo que le den los gobiernos de turno a esos recursos financieros, aunque sean gestionados, aunque estén ahí los recursos. Si no se le da el uso correcto, la educación no va a mejorar. Entonces, la parte principal de esta exposición es
puntualizar que los recursos son gestionados, los recursos financieros, y son invertidos en el sector educativo, pero no de manera equitativa, según lo que yo pude leer. Y quise hacer mi aseveración sin tener que estar mirando ningún material y cosas así, no lo que yo vi y entendí como importante. No voy a hablar de números, tabla, no, sino básicamente que me estoy basando en que los recursos son gestionados, los recursos financieros en estos países de América Latina. Pero hay un nivel de desigualdad porque hay en unos que además de los recursos internos que produce el Producto Interno Bruto, que son destinados al sector educación, también hay inversión privada. Entonces, en ese país no va a tener el mismo repunte la educación que en otro país que solamente se invierta la parte generada por el Producto Interno Bruto que sea destinado, es decir, que no tenga otro tipo de apoyo. Además de que todos los países no generan la misma cantidad de divisas. Entonces, a menor cantidad de inversión, a menor cantidad de divisas, menor calidad educativa. Y él también va a depender del manejo que se le den a esos recursos, que sean invertidos de manera correcta y que sean invertidos de verdad, no solo en proyectos, que los proyectos y esas reformas educativas que son implementadas en cada uno de estos países puedan tener un seguimiento, que los recursos lleguen para que esos recursos puedan tener un buen uso. Si no tienen un buen uso, la gestión financiera no va a servir para nada, con mis palabras. Entonces, puedo concluir diciendo que los recursos son gestionados, profesora, pero no son invertidos de manera equitativa en los países de América Latina y el Caribe, y principalmente en la República Dominicana, que hay un 4% aprobado para invertir en educación, pero que no se le da el uso y el manejo correcto que debe darse en la parte de la inversión. Invertir no solo en infraestructura, sino invertir también en proveer los centros educativos de lo que necesitan, de lo que le hace falta. Docentes para todas las carreras, que puedan impartir las asignaciones, esas tandas extendidas, que esas computadoras, esa república digital, que todo eso sea una realidad. Que los proyectos que se persiguen y que se inicien en todos los países y especialmente en nuestro país sean que no se paren por falta de recursos, porque los recursos están ahí y son gestionados. La sociedad en sí los gestiona, son gestionados, pero no son distribuidos de manera equitativa. Y siempre va a haber una desigualdad. Siempre va a haber una desigualdad en su distribución. Porque todo va a depender de la producción interna de cada uno de esos países. Entonces, no todos los países de América Latina, la inversión financiera, la parte financiera en materia educativa va a ser igual. Siempre va a existir un grado de desigualdad. Es cuanto, maestra. Pase feliz resto del día.